Hoy, en Cuadernos de la Historia. A ver, cuando pensamos en la independencia de México, a lo mejor nos imaginamos una historia sencilla, ¿no? Pero la realidad es mucho más fascinante. Fue un viaje de 11 años lleno de giros de guión y con un final que de verdad nadie se esperaba. ¿Cómo es posible que una rebelión de curas radicales terminara siendo rematada por sus peores enemigos? Pues vamos a desentrañar juntos esta increíble historia. Para entender todo este proceso, lo hemos dividido en 6 actos. Empezaremos viendo cómo era la Nueva España, ese polvorín social que estaba a punto de explotar. Luego seguiremos la lucha a través de sus grandes líderes y sus ideas, hasta llegar a esa alianza final tan sorprendente que lo cambió absolutamente todo. Bueno, pues para empezar tenemos que viajar a la Nueva España de principios del siglo XIX. Era sin duda la joya del Imperio Español. Un territorio inmensamente rico, sí, pero construido sobre una desigualdad tan profunda que era básicamente un volcán a punto de entrar en erupción. Fijaos, la sociedad era una pirámide totalmente rígida. Arriba del todo, los peninsulares, que eran los nacidos en Europa, controlaban todo el poder político. Justo debajo, los criollos, gente con poder económico, con tierras, pero muy resentidos porque no podían acceder a los cargos importantes. Y claro, en la base, sosteniéndolo todo, pues la inmensa mayoría de la población sin ningún tipo de poder. Y es que es fundamental que entendamos bien quiénes eran estos criollos. Su ambición frustrada, ese resentimiento creciente, fue uno de los motores del cambio. O sea, tenían el dinero, tenían la influencia local, pero desde Madrid no les dejaban subir el último escalón. Y eso, claro, generaba mucha tensión. Y entonces, un evento que ocurre a miles de kilómetros, en Europa, prende la mecha. Napoleón invade España y de repente hay una crisis de legitimidad brutal. Si el rey ya no manda en Madrid, ¿quién tiene la autoridad en América? Esa pregunta lo cambió todo. Vale, pues con ese contexto pasamos a la primera gran explosión. Un levantamiento popular masivo y liderado además por una figura de lo más inesperada. Un párroco de pueblo llamado Miguel Hidalgo. Aquí tenemos la hoja de ruta de la guerra, 11 años de conflicto que arrancan en 1810 con un grito, un solo grito que iba a cambiar la historia para siempre. Es que el grito de Dolores no fue un discurso con un plan político súper detallado, para nada. Fue una llamada a las armas, algo pasional, visceral, que consiguió canalizar siglos de rabia acumulada contra el mal gobierno y en defensa de la religión y de la tierra. La rebelión de Hidalgo fue como un incendio forestal, inmensamente potente, pero totalmente caótico. Su ejército, con decenas de miles de personas, era más bien una turba enfurecida, no una fuerza militar organizada, y eso, al final, provocó que fuera aplastada de forma rápida y, la verdad, muy brutal. Pero tras el fracaso de Hidalgo, el movimiento no murió, ni mucho menos, evolucionó. Y aquí entra en escena un nuevo líder, José María Morelos. También era sacerdote, pero él trajo algo nuevo: organización y por primera vez un proyecto político claro. El contraste entre los dos es que es fundamental. Mientras Hidalgo, digamos, desató la furia del pueblo, Morelos intentó canalizar toda esa energía para construir un nuevo estado. El movimiento pasó de ser una simple rebelión a un intento real de revolución. Y es que en su famoso documento Los sentimientos de la nación, Morelos planteó una visión que era radicalísima para la época. Un México independiente, sí, pero basado en la soberanía popular, la igualdad racial y la abolición total de la esclavitud. Era, en fin, un plan para una nación completamente nueva. Claro, con la ejecución de Morelos en 1815 podía parecer que todo se había acabado. Pero no, la insurgencia no desapareció, se fragmentó. El conflicto entró en una fase larguísima y muy dura de desgaste, una guerra de guerrillas. Fueron 5 años, 5 largos años, en los que la guerra llegó a un punto muerto. Ni los insurgentes, que estaban atrincherados en las montañas del sur, ni el ejército realista, que controlaba las ciudades, podían ganar. La llama de la independencia seguía viva, sí, pero a duras penas. Y ahora, atención, porque llegamos al giro más irónico de toda esta historia. El impulso final para la independencia vino precisamente de la gente que había pasado una década entera luchando en su contra. Parece increíble, ¿verdad? Resulta que el cálculo de las élites conservadoras cambió de la noche a la mañana. La amenaza ya no era un rey absolutista en Madrid, sino un gobierno liberal que podía quitarles sus fueros y privilegios. Y de repente la independencia se convirtió para ellos en la mejor opción para mantener el status quo. Y esto nos lleva a un giro de guión digno de una película. Agustín de Iturbide, el comandante realista más eficaz, es enviado a acabar de una vez por todas con el guerrillero Vicente Guerrero. Pero en lugar de luchar, ¿qué hace? Negocia una alianza con él.
se dan cuenta de que, por motivos totalmente opuestos, ambos querían lo mismo, la independencia. El resultado de esa alianza fue el Plan de Iguala, una auténtica jugada maestra a nivel político. ¿Por qué? Porque le ofrecía algo a todo el mundo, a los conservadores, a los insurgentes, a los criollos, a los peninsulares. Fue la clave para unir al país y terminar la guerra de una forma increíblemente rápida. Y todo se basaba en estas tres garantías. La religión dejaba tranquilos a la Iglesia y a los conservadores. La independencia cumplía el sueño de los insurgentes y la unión, pues, prometía el fin del conflicto entre americanos y europeos. Era un plan casi perfecto. Y con esto llegamos ya al acto final, el fin del dominio español, que fue rapidísimo y casi sin derramamiento de sangre, y el nacimiento de una nueva nación. Se creó un nuevo ejército, el Ejército de las Tres Garantías, que era el símbolo de esa unión de antiguos enemigos. Creció a una velocidad de vértigo, a medida que ciudades enteras se unían a su causa. La autoridad española simplemente se desmoronó. Con el ejército trigarante marchando sin oposición hasta la capital, la guerra, después de 11 años de una lucha terrible y devastadora, por fin había terminado. México era finalmente un país independiente. Pero aquí llega la gran paradoja de esta historia. El movimiento que habían iniciado unos curas radicales fue completado por un general conservador, y el resultado no fue la república igualitaria que soñaba Morelos, sino un imperio, con el hombre que había sido su mayor perseguidor coronado como emperador. Porque claro, el final de la Guerra de Independencia no fue el final de la lucha. Fue en realidad el comienzo de una nueva, la lucha por definir el futuro de la nación mexicana. Y ese conflicto iba a marcar todo el siglo XIX.